Buenos días a todos, bienvenidos al curso de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el curso, el clase número 4 y vamos a tomar un poco de tiempo para hablar sobre un tema muy interesante y vamos a iniciar con un versículo. Si tienen sus Biblias, ya pueden buscar en Romanos 8, 28. Entonces, creo que ese versículo que estaba escrito por Pablo, creo que nos ayuda para entender lo que vamos a hablar de esa clase hoy. Entonces aquí dice en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, aquí esa parte, especialmente todas las cosas les ayudan a bien, es algo que hablando de cómo Dios puede usar a todo para, para el bien en una forma u otra. Entonces, a veces es difícil para nosotros entender este concepto, especialmente cuando estamos metidos en cosas difíciles o cosas que no miramos cómo va a salir bien eso o son muy difíciles, pero podemos confiar en Dios que cuando estamos siguiendo a Él, cuando estamos amando a Él, que Él nos ayuda para superar en esas situaciones y para el bien. En la vida de Job en el Antiguo Testamento es un buen ejemplo de eso, como Dios estaba usando cosas difíciles, cosas que eran horribles en su vida, pero estaba glorificado en eso. Entonces, quiero animarla y después Job ya tuvo mucho beneficio y bendiciones de Dios. Entonces, podemos ver en ese ejemplo, pero ahorita estamos siguiendo en el libro de Hechos. Entonces, en la plataforma hay un parte que pueden ver si quiere ver este, los, el PowerPoint o los dibujos que pertenece a este estudio, ya pueden ver a la par. Este estaba hecho por Pastor Carlos Algenel, quien es otro maestro en los cursos de Excelsi, y pueden ver estos cuadritos que están disponibles en la plataforma. Unas cosas que quiero recordarles, primero es que si no han terminado con su tarea, que estaban de las cosas que pertenecen a los libros que tuvieron que recoger de hermana Irma en Excelsi la semana pasada, por favor, terminen con esos porque ya el tiempo está limitado en esos. También quiero recordarles de tarea número 1, que tiene como una semana para terminar con esos y entregar esos. En la plataforma está listado ahí. La tarea 1 con sus detalles también está en su folleto. Entonces, por favor, tome ese en cuenta. Es una investigación que está hablando de la iglesia primitiva. Entonces, si tienen preguntas o algo, me avisa, pero allí están en la página 3 de su folleto por este curso. Ya pueden encontrar los detalles. Están también en la plataforma. Muy bien, entonces vamos a meternos en el estudio de hoy. Estamos hablando del testimonio en Judía y Samaria. Entonces, si recuerdan, estamos hablando de cómo Jesús, él, antes de ir a los cielos, él prometió que iba a mandar el Espíritu Santo y ese pasó en Pentecostés. El Pentecostés llegó el Espíritu Santo, empezaron para evangelizar en Jerusalén, pero aparece como ellos estaban bien ocupados con ese, ministrando a la gente en Jerusalén, ministrando compartiendo las cosas de Dios en Jerusalén, pero no estaban saliendo. Y eso es algo que en Mateo 28 tenemos el mandado de Jesús, donde Él nos manda a todos, todo el mundo, pero los discípulos y otros estaban enfocados en Jerusalén. Entonces, tuvieron que tener algo para impulsarles, para animarles a salir a las otras partes. Y eso es que podemos ver en esta parte de Hechos, que podemos recordar como Jesús, Él mandó a ellos para predicar el Evangelio en todo el mundo. Y podemos ver que llegó algo para impulsarles, para ayudarles a salir de Jerusalén, y no fue algo cómodo. Lo que pasó es que la persecución empezó para ser fuerte
y hasta el punto que los cristianos empezaron para salir, ir a Antioquía, a otros lugares, y podemos ver que Dios está cumpliendo sus propósitos en la mitad de las persecuciones. Entonces, podemos preguntar por qué fue necesaria la persecución. En Mateo 28:19 indica que ellos tuvieron este mandado de Dios para alcanzar al mundo. Entonces, eso es algo que empezó para hacer, para impulsarles a salir. Y esa persecución llegó para ser incómodo. Cuando está en persecución, no es cómodo y la gente empezaron para salir a otros lugares. Y ellos tenían que trabajar con mejores estrategias para alcanzar a gente en otras partes. Ahora recuerda que hasta ese punto, el evangelio estaba enfocado solo en los judíos y ellos siguieron con eso hasta, vamos a tocar en ese tema en un momento. Pero ellos empezaron para salir por la persecución y el evangelio llegó a una gran escala. Empezó para, como semillas, ellos empezaron para sembrar iglesias, para sembrar la palabra de Dios en otros lugares, en Antioquía, en otras partes, y podemos ver que el evangelio estaba saliendo a otras partes del mundo. Entonces, Jesús empezó sembrando el evangelio. Podemos ver que él estaba el sembrador y los discípulos, ellos siguieron su ejemplo, evangelizando, compartiendo, explicando la palabra de Dios y cómo gente puede acercar a Dios. Había muchas necesidades espirituales en los varios lugares y en unos lugares había muchas decepciones, muchos brujería y otras cosas que hay idolatría que estaba pasando en otras partes, pero podemos ver que Dios estaba usando la palabra de Dios para evangelizar y cambiar la vida de muchas personas. Hoy en día podemos ver cosas similares. Hay una gran necesidad para la palabra de Dios para ser hecho claro en la mente de muchos quienes están confundidos o no entienden. Entonces es algo importante para nosotros como cristianos, como líderes, para compartir la palabra de Dios en una forma clara, en una forma que está entendible, en una forma que la gente puede escucharlo y el Espíritu Santo puede trabajar en ellos para que ellos puedan aceptarlo y ser cambiados. Había muchas necesidades espirituales y cuando llegó esa persecución empezaron para alcanzar lugares como Samaria y Judía y otras partes hasta el norte, especialmente podemos ver ese en Hechos. Seguimos el evangelio personal. Podemos ver en la vida de Felipe y hay algunos que hay un poco de confusión. ¿Quién fue Felipe? Algunos pueden pensar que fue Felipe el apóstol. Otros explican que es alguien diferente, pero creo que no está exactamente claro en ese sentido quién es Felipe en ese caso. Pero estaba conocido como Felipe el Evangelista y él es un ejemplo de evangelismo personal, alguien quien estaba saliendo y compartiendo de la palabra de Dios para ayudar gente a aceptar a Jesús y crecer y a conocer a Cristo. Entonces podemos ver que él estaba evangelizando en varias partes, pero recibió un mensaje de Dios para salir y ir a un camino sin saber qué va a pasar. Él llegó a ese camino para el sur y allá encontró un hombre quien estaba buscando a Dios, estaba tratando de entender a los profetas, estaba tratando de aprender de Dios. Y en ese momento Dios mandó a Felipe para hablar con él. Y como entendemos en la Biblia, él fue un oficial en el corte de una reina de África, de Etiopía, que es parte de África. Entonces, él estaba allí visitando Jerusalén y estaba en la regresa, porque él fue alguien quien quería servir a Dios, fue alguien afuera de los judíos, pero alguien quien quería servir a Dios. Entonces, él preguntó a Felipe, ¿cómo puedo entender si no hay alguien para explicármelo?
Entonces Felipe estaba invitado para explicarle las profetas y desde ese lugar donde él estaba leyendo, Felipe explicó las cosas de Jesús. Y el hombre de Etiopía, él aceptó a Jesús, fue bautizado y Dios hizo algo milagroso y sacó a Felipe a otro lugar en una forma milagrosa. Y ese señor de Etiopía siguió adorando y glorificando a Dios en eso. Y me imagino que él empezó para compartir con otros en Etiopía. Entonces Dios estaba compartiendo la palabra de una persona hasta otro, hasta otro, hasta otro. Estaba multiplicando la iglesia. Podemos ver también varios ejemplos del evangelismo sobrenatural, especialmente en la vida de Pablo que él fue conocido como Saulo, pero Saulo, él estaba persiguiendo a los cristianos, maltratando a ellos, tratando de quitar el cristianismo de los judíos hasta que él tuvo un encuentro con Jesús. Y cuando él estaba en camino hasta Damasco, él tuvo un encuentro con Jesús y aprendió qué fue la realidad. Otros explicaron unas cosas y él aceptó a Jesús. Y Dios hizo un milagro para él y él empezó para ser un clave para el alguien clave para evangelizar no solo con los judíos, inicialmente con los judíos, pero también con otros, con los de otras partes de Europa, otras partes de Asia, y él estaba evangelizando con muchos. Y hasta hoy en día tenemos muchos libros de Pablo en la Biblia que nos ayuda para entender más de la palabra de Dios el evangelismo y la labor pastoral. También podemos ver que Pedro no dejó de seguir al Señor, él estaba siguiendo y él estaba ministrando, llegó a la costa del Mediterráneo porque él estaba llamado por la gente para venir y ayudarles a conocer de la Biblia y orar por la gente para los enfermos y esas cosas. Y Dios estaba haciendo milagros. Entonces podemos ver que él estaba trabajando como un pastor en el área de Jope y allí él estaba cuando él tuvo una visión. Y Dios explicó a él que él no debe decir que algo está sucio cuando Dios está diciendo que está limpio. Entonces, ese abrió una oportunidad para cuando Dios mandó a unas personas de un señor, un romano, se llama, ah, no me recuerdo su nombre. Su nombre él fue un soldado y él envió unas personas y ellos llegaron con Pedro y él se fue para explicarles las buenas nuevas. Y cuando ellos llegaron, Dios mandó a su espíritu sobre ellos. Entonces Pedro aprendió que la palabra de Dios, el evangelio, es para los gentiles también. Entonces ese abrió oportunidad para tú y yo, para conocer a Dios también. Entonces, podemos ver que en los 10 años después de la fundación de la iglesia en Jerusalén no había llegado el evangelio a los gentiles hasta cuando Pedro empezó para compartir con ellos. Cuando ese pasó, ya empezó para abrir puertas más grandes y el evangelio de Jesús estaba compartido por Pedro, por Pablo y muchos otros que conocimos hoy en día por que Dios estaba abriendo todo el mundo para conocer de Cristo. Entonces, la persecución llegó a la iglesia en Jerusalén. La gente salieron a otros lugares y cuando ellos estaban dispersados, empezaron para seguir el ejemplo de Jesús, evangelizando, haciendo los milagros, viendo el poder de Dios, cambiando corazones. Y hasta hoy en día podemos recordar que podemos recibir lo que tenemos de la palabra de Dios, pero debemos compartirlo también. Entonces, quiero animarles que cuando están aprendiendo esas cosas, busquen una forma que pueda compartir con otros. Porque si solo escuchamos la palabra de Dios,
ese no va a cambiarnos. Es cuando pongamos en práctica y tenemos un mandado de Jesús para ir a las naciones, para ir a nuestros vecinos, para ir a nuestra comunidad, para ir a otros lugares y compartir de Jesús. Entonces quiero animarles para poner eso en práctica y buscar formas. Voy a buscar una forma para compartir unas ideas con ustedes sobre una forma de estudio bíblico, algo que puede ayudar en el Evangelio, compartiendo las cosas de Jesús. Algo que yo estoy usando se llama estudios bíblicos de descubrimiento. Entonces, si no tengo oportunidad para mandarle, voy a tratar de compartir este cuando estamos en clase juntos la próxima vez. Pero bueno, ánimo que pueden hacer sus tareas, pueden hacer entregar los documentos que están preparando y voy a estar alegre para verles la próxima semana en los cursos en el lugar de hacerse. Aquí terminamos. Dios te bendiga. Hasta la próxima.